Robert Baratheon, rey de los Ándalos, los Ronjar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, era un monarca extremadamente aburrido. La bestia que alguna vez fue un hombre descomunal se estaba volviendo suave. Donde antes no había nada más que músculos duros en su gran cuerpo, ahora en su lugar había capas de grasa en constante crecimiento. Su barba negra, antes bien recortada, había sido abandonada en favor de una auténtica cofa que servía para ocultar las múltiples barbillas de su cuello. La ociosidad no había sido ni remotamente amable con el hombre que se rebeló contra una dinastía. El rey, ligeramente borracho, como de costumbre, acaba de terminar de disciplinar a su hijo mayor, Jaffrey, por mutilar a uno de los gatos residentes de la Fortaleza Roja. Y el niño pensó que era algo de lo que estar orgulloso, como salir de casa. Por supuesto, su madre, la perra frígida, probablemente desearía cualquier bien que su disciplina pudiera lograr mirándolo como si el sol apareciera en su trasero. Robert preferiría estar en sus habitaciones con media docena de putas que tratar con sus hijos o preocuparse por los negocios de su reino. Pero en cambio se vio obligado a interactuar con su hijo y actualmente se dirigía hacia las pequeñas cámaras del consejo porque Jon Arryn le informó que había negocios que realmente requerían su presencia. Más vale que no sea cuestión de contar los jodidos cobres o me iré de inmediato. Robert se animó, aunque poco después, tal vez era necesario matar algo. Han pasado más de 3 años desde la rebelión Greyjoy y no ha habido una buena pelea. Los dioses saben que los torneos no ofrecen el mismo tipo de emoción. Entonces Robert atravesó la Fortaleza Roja hacia la Torre de la Mano. Dioses, voy a tener que cambiar el lugar de reunión para estas cosas, demasiadas malditas escaleras. Su siempre presente escudero, Lancel Lannister, lo seguía de cerca al igual que Ser Barristan Selmy, un hombre mayor todavía considerado como uno de los caballeros más hábiles de todo el reino. Lancel, maldito Lannister, ¿por qué en los 7 infiernos acepté rodearme de más idiotas de pelo dorado? Así es porque incluso desde Casterly Rock, Lord Tywin tiene control sobre mis pelotas gracias a ese oro que todos dicen que caga. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad para el monarca de 30 años, llegaron a la pequeña cámara del consejo, aparentemente la última. Jon Arryn, la mano de Robert, con un aspecto sano y vigoroso como siempre, a pesar de su avanzada edad, estaba sentado a la derecha de la cabecera de la mesa. El capitán de barcos, Stannis, el siempre severo hermano de Robert, estaba sentado junto al señor del valle frunciendo el ceño ante aparentemente nada. Por otra parte, su expresión podría deberse al hecho de que estaba al lado del gran maestre Piselle, con su larga barba y cadenas indicando sus diversos logros en la ciudadela. El antiguo residente de desembarco del rey estaba sentado allí con su habitual túnica gris y parecía estar a punto de quedarse dormido. Al otro lado de la mesa estaba sentado su maestro de la moneda, un hombre más bien pequeño con una barba de chivo muy corta. Lo único que realmente le importaba a Robert en lo que respecta a Lord Baelish era su capacidad para frotar 2 monedas de cobre y producir los dragones necesarios para cada una de sus extravagancias. Por supuesto, ese talento no impidió que la corona fuera de millones de dragones endeudados entre Lord Tywin y el Banco de Hierro de Braavos. El maestro de leyes, su otro hermano Renly, vestido como un orgulloso pavo real, estaba sentado allí y parecía casi tan aburrido como se sentía Robert. El hombre necesita preocuparse menos por su apariencia. Por otra parte, por lo que he oído, es un tragasables, así que no hay mucho que hacer al respecto. Finalmente estaba Lord Varys, su maestro de los susurros, el eunuco calvo estaba vestido con seda de color púrpura claro y olía fuertemente a perfumes. El olor hizo que Robert tuviera un breve ataque de tos cuando entró en la habitación. Rápidamente se dirigió hacia la cabecera de la mesa, agarró la copa que estaba allí y se la extendió hacia su escudero. Un momento después se encontró tragando el mejor oro arbor que los 7 reinos tenían para ofrecer. Limpiándose la barba del derrame que su poco elegante bebida causó que Robert finalmente se dirigiera a su pequeño consejo, muy bien, Jon, ¿qué podría estar pasando en los 7 infiernos para que necesites arrastrarme hasta la Torre de la Mano? La voz retumbante de Robert resonó por toda la habitación. Tenemos algunas noticias preocupantes desde el norte. Comenzó Jon. Sí, ¿y en qué problema se ha metido Ned que no pudiste manejar? La voz empalagosa de Varys atrajo la atención de Robert más abajo en la mesa. Si me permite su excelencia, esta noticia no pertenece a su viejo amigo, sino que importa más al norte. Casi no hay nada más al norte que Winterfell y la mayor parte es simplemente un páramo desolado, así que dígame, Lord Varys, ¿cuál es exactamente el problema? Robert no tenía ningún interés en andarse con rodeos, quería terminar con esta reunión para poder volver a aventuras más placenteras. Mi pajarito, tráigame noticias de Braavos, su excelencia, los salvajes han hecho un viaje comercial allí y han adquirido bienes, muchos bienes de hecho.
Así que esos bastardos incivilizados han aprendido a navegar, creo que es una buena noticia. Robert se volvió hacia John Aaron, si eso es todo, me iré. No, Robert, eso no es todo. John dijo con una firmeza que detuvo a Robert en seco. Puede que sea el Señor de los 7 reinos, pero eso no cambiaba el hecho de que todavía se sentía como un niño cada vez que su figura paterna le hablaba de esa manera. Muy bien, John, dime por qué debería preocuparme por un grupo de salvajes que aprendieron a navegar a medio mundo de distancia. John le hizo un gesto a Varys para que continuara. Hay más, Excelencia, recibimos un cuervo del Lord Comandante Jeor Mormón de la Guardia de la Noche. Él dice que este grupo de salvajes no solo está navegando sino que se está uniendo. Suman más de 10.000 hasta el momento. Como el Lord Comandante puede estimar. ¿Qué pasa? Los salvajes se han unido detrás de varios reyes más allá del muro en el pasado y siempre los Stark los han rechazado. Deja que Ned se encargue de esto, sabiendo que probablemente lo resolverá en un mes. Stannis parecía estar harto de las constantes protestas de su hermano. ¿Podría escuchar a su excelencia para que podamos terminar esta reunión más temprano que tarde? Robert resopló pero permaneció en silencio, por lo que la araña continuó su explicación. No es solo que se hayan unido sino cómo lo han hecho. Han construido una ciudad con fuertes muros de más de 6 metros de altura, han construido barcos y casas, criaron ganado y cultivaron cultivos mientras se entrenaban a luchar adecuadamente. Y, sin embargo, no hacen la guerra con los otros grupos de salvajes a menos que los provoquen. Cuando luchan, no simplemente destruyen a sus enemigos, sino que intentan traer a los que quedan. Varys hizo una pausa por un momento. Hacen todo esto con acero tan bueno o mejor que cualquier arma forjada en un castillo, cuando hace apenas unos años muchos todavía usaban bronce o piedra. Robert había dejado de discutir y escuchó con más atención. Quizás haya una pelea en esto. Aún así, 10.000 salvajes podrían ser eliminados con bastante facilidad, independientemente de si tienen buen acero o no. Varys volvió a hablar. Normalmente estaríamos de acuerdo con usted, Excelencia, pero hubo un poco más de información de mis pajaritos y del Lord Comandante. Su líder no se parece a ningún otro salvaje del que hayamos oído hablar antes. Se llama Harry, aunque no se le dio el apellido. Mormón nos dice que algunos lo llaman el rey brujo más allá del muro y dicen que es un mago de talento impresionante. Formó el muro alrededor de su ciudad en un mes, su camino en una semana y el mío en solo 2 días. Puede construir cosas de la nada como si fuera la cosa más natural del mundo. Ahora Robert podía entender por qué lo querían aquí para esta reunión y se dirigió a John. ¿Ned sabe de esto? Sí, Mormón dijo que le informaría a él también. ¿Qué planea hacer? Hasta donde no sé nada, estos salvajes no parecen tener intención de venir al sur del muro, por lo que Ned no tiene intención de interferir cuando es asunto de la guardia nocturna. John explicó con calma. No me gusta, comenzó Robert antes de volverse hacia Stannis. ¿Tienes suficientes barcos en el mar angosto para dirigirte hacia el norte y atacar a estos salvajes donde atracan? Lo hago, pero dudo que pueda convencer a alguno de mis abanderados de hacer el viaje al norte cuando hace calor en sus propios castillos para luchar contra hombres que no han hecho más que intentar mejorar. Robert resopló y fue en ese momento que el gran maestre Pisella habló por primera vez después de haber escuchado con mucha más atención de lo que nadie hubiera imaginado. La voz del hombre de 76 años sonó lentamente. Si me permite su excelencia, tal vez sería prudente abordar esto con cuidado. ¿Y qué recomendarías con tus años de experiencia? Meñique preguntó con más que un poco de sarcasmo. Esta no es una banda errante de salvajes, su excelencia, continuó el anciano ignorando el comentario del maestro de monedas. Tal vez sería mejor enviar una especie de emisario, averiguar lo que podamos sobre ellos de manera cercana y personal y luego tomar una decisión informada sobre lo que hay que hacer. ¿Y a quién recomendarías que asuma este deber de gran maestre? Renly preguntó con escepticismo. Es deber de la ciudadela proporcionar un maestre a cada señor del reino. Si se puede confiar en las noticias de los pajaritos de Varys, este hombre se ajusta a esa descripción. Enviaré un cuervo a los maestres de Old Town y les pediré que envíen un emisario que se encargue allí. En un raro momento, todos los lores en la sala pudieron ver la astucia de Piselle que le permitió sobrevivir en la capital durante tanto tiempo. Un maestre puede acercarse lo suficiente a este hombre para descubrir todos sus secretos y, en caso de que sus informes sean particularmente es alarmante que pueda sentir la necesidad de verter el poco agradable contenido de cualquier cantidad de viales en la bebida de la noche del hombre. Todos miraron al viejo maestre por un largo momento antes de que la fuerte voz de Robert rompiera el silencio. Mira, gran maestre, por lo que Ned siempre me dijo, los salvajes siguen a los fuertes. Si necesitamos eliminar a este hombre, los que lo siguen caerán. Caerá en el caos y la amenaza desaparecerá así de fácil.
Al menos eso es lo que les decía la historia, aunque este nuevo grupo de salvajes no se parecía a nada que hubieran visto en la historia. Robert se puso de pie, manténme informado sobre este asunto en el futuro. Y de ahora en adelante esta reunión se llevará a cabo en Radkeep en lugar de en la Torre de la Mano. Los demás presentes respondieron afirmativamente, aunque sabían que era poco probable que Robert asistiera a ninguna de estas reuniones a pesar del cambio de ubicación. El gran maestre Piselle rápidamente se dirigió hacia su bandada de cuervos. Por supuesto, el anciano ya había tenido sus propias noticias sobre este nuevo rey más allá del muro de la ciudadela. El maestre Aemon del Castillo Negro envió a los maestres un mensaje detallando la situación y recibieron un mensaje extraño del maestre Garman en Carol, quien afirmó que un hombre de una cacería recordaba a un hombre de cabello oscuro y ojos verdes que parecía ser capaz de sacar a sus compañeros de la conciencia con solo un movimiento de un palo. Había pocas dudas entre los archimestres de que estos dos hombres eran uno y el mismo. Era bueno que ahora tuvieran la autorización real para continuar como mejor les pareciera. Por supuesto, independientemente de los informes de que el hombre tendrá que morir una vez que sepamos lo que podamos de él, no hay lugar en este mundo para magia de esa naturaleza. Eddard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, estaba sentado frente a un pequeño estanque justo frente al árbol corazón del bosque de dioses de Invernalia, un bosque de dioses que vio a todos los Stark desde Bran el Constructor. Tenía los ojos grises y el cabello oscuro común de su familia, su barba oscura comenzaba a encanecer haciéndolo parecer mayor de su edad. Ned estaba limpiando la espada ancestral de Stark, acababa de regresar de la ejecución de un asesino. Al hombre se le dio la opción del muro y decidió que preferiría la muerte a vivir su vida luchando contra los salvajes en la parte más fría del mundo. Rab y Jon se unieron a él por primera vez ese día. Catelyn protestó, por supuesto, al menos ante la llegada de Rab, pero a pesar del tiempo que pasó en el norte, todavía no entendía completamente sus tradiciones. Fue una lección que ambos muchachos manejaron bien. Ninguno de los dos apartó la mirada incluso cuando cayó el golpe de la espada. Con solo una mirada después de haber hecho el acto, Ned pudo ver que Rab parecía un poco dolido ante la vista, mientras que Jon tenía la misma expresión sombría que parecía casi fuera de lugar en el rostro del niño de 9 años. Ned estaba orgulloso de ellos, había hecho lo mismo hacía más de 20 años cuando su padre lo llevó a presenciar una ejecución. Mientras retiraba lo último de la sangre seca de la hoja de acero valirio, Ned se tomó un momento para relajarse en presencia de los dioses antiguos. El bosque de dioses era un lugar de consuelo para el señor de Invernalia, aunque lo era menos desde que su hija menor empezó a vagar por el castillo cuando podía alejarse de su madre y su septa. Arya parece tener tanta sangre de lobo en ella como Lyanna alguna vez la tuvo. Ciertamente ella también tiene el aspecto norteño. Ned solo podía esperar que eso no llevara a su hija por el mismo camino. Por supuesto, su hija mayor parecía tener más temperamento de su madre que cualquiera de los otros niños Stark. Seguía a su madre a todas partes y parecía no querer nada más que ser la pequeña dama perfecta, amando oír hablar de los caballeros, sus grandes hazañas y las damas que los amaban. Ned realmente esperaba que su hija nunca perdiera esa inocencia, pero sabía que el mundo no solía ser así. Mientras estaba sentado allí, Ned pudo oír débiles pasos en la distancia, no los cautelosos pasos de uno de sus hijos sino los de un adulto. Ned sospechaba que era su esposa quien había venido a buscarlo por una cosa u otra. Cuando se acercaron, se sorprendió al ver un rostro similar al suyo entre los árboles. Cuando escuché que hoy había habido una ejecución, supe que aquí es donde te encontraría. Ben no había pensado en verte, ¿por qué estás lejos del muro? Ned tenía mucha curiosidad porque no se había dado cuenta de que su hermano planeaba visitarlo. ¿Ese es el tipo de bienvenida que le das a tu hermano menor? Compartieron una pequeña sonrisa antes de abrazarse brevemente. Ahora, ¿por qué estás aquí, Ben? He enviado a todos los que he podido a vigilar el muro y tú no enviaste una carta advirtiendo de tu inminente visita. Si bien no tenía problemas para ver a su hermano menor, Ned no era el tipo de hombre que pierde el tiempo. El Lord Comandante me pidió que viniera a hablar con usted sobre un asunto de cierta importancia. Ben dijo lentamente, aparentemente sopesando cada palabra. Sí, ¿y qué pudo ser lo que causó que el Lord Comandante enviara a su primer explorador tan lejos del muro? ¿No has oído, hermano? Hay un nuevo rey más allá del muro, pero este no parece querer venir al sur. Las cejas de Ned se elevaron hacia la línea del cabello con sorpresa antes de fruncir el ceño confundido. ¿No hubiera sido suficiente un cuervo para informarme de la situación? Un nuevo rey más allá del muro es una noticia interesante, sí, pero si no tienen intención de atacar. Entonces no son asunto mío ni de mi abanderado. Un cuervo puede haber sido apropiado, pero quería contártelo en persona. Conocí al hombre al que llaman rey. Ben dijo con calma.
¿Conociste a este salvaje? ¿No es política de los hermanos negros acabar con las amenazas salvajes? Eddard preguntó rápidamente. Sí, lo he conocido, aunque salvaje puede no ser la palabra correcta para describirlo. En cuanto a terminar con las amenazas salvajes, estarías en lo cierto, pero no matamos a todos los salvajes que encontramos, incluso si la mayoría de mis hermanos tienen un disgusto general por a ellos. Eddard miró a su hermano perplejo. Si no es un salvaje, ¿de dónde es Ben? A decir verdad, no lo sé y, según él tampoco, aunque no estoy seguro de creerlo del todo. Tenía un nivel de refinamiento en su forma de hablar y en sus modales que esperaría de una casa noble y, sin embargo, tenía una manera muy diferente de ver las cosas. Ben dijo medio para sí mismo. Algo me hace pensar que no me estás contando todo. Estoy llegando a eso, hermano, no hay necesidad de preocuparse. Hizo una pausa por un momento. Esta es la razón por la que Mormón y yo pensamos que sería mejor venir a hablar contigo en persona. Solo me gustaría decir que no estaba al tanto de esto antes de permitirle que me dejara cuando lo conocí por primera vez. Por un momento, Ned se sorprendió de lo mucho que Ben parecía un niño avergonzado ante su padre. Este hombre se llama Harry Potter, un nombre extraño, lo sé. Este nuevo grupo de salvajes no solo se han unido. Están construyendo una ciudad, y por todo lo que nos han dicho los informes de nuestros guardabosques, se está construyendo mediante el uso de magia. ¿Magia, de verdad, Ben? Ned preguntó con incredulidad. De verdad, Ned, no he visto esta nueva ciudad en ninguno de mis recorridos, pero he escuchado más de unas pocas historias sobre ella. Esto no es como Arome en el pasado, tienen hogares permanentes, muros altos y una carretera que lleva a su presa. Ben terminó en voz alta. Ned se quedó en silencio por un momento. Esto me parece una buena noticia, Ben. El norte siempre ha sido acosado por asaltantes salvajes. Si finalmente han aprendido cómo mantenerse sin saquear nuestras aldeas, no veo razón para preocuparme a menos que decidan dirigir su atención hacia el sur. Incluso entonces todavía existe el muro entre ellos y nosotros, y si este Harry tiene algún dominio sobre la magia o no, dudo que pueda atravesarlo con algún tipo de facilidad. Mis pensamientos eran más o menos los mismos, hermano, pero Mormón quería que estuvieras al tanto de la situación en caso de que surgiera algo que requiriera tu acción. Benjen sonrió. Venir aquí es solo una ventaja, finalmente puedo conocer a mis nuevos sobrinos. Sí, bueno, son un puñado incluso tan jóvenes, me alegrará que atraiga su atención por algún tiempo. Ned dijo con una pequeña risa en su voz. Si bien el señor de Winterfell estaba lejos de ser el tipo alegre en torno a la familia, permitió que parte de la frialdad que la gente percibía en él desapareciera. Los dos hermanos hablaron durante un rato de cosas más mundanas. Benjen le habló a Ned de la disminución del número de personas en el muro. Ahora solo 3 de los muchos castillos estaban en servicio: el Castillo Negro, la Torre de las Sombras y Guardia Oriente del Mar, y la antigua orden venerada ahora estaba llena de bandidos, ladrones, violadores y asesinos. Rara vez el segundo hijo de una casa noble eligió la guardia de la noche como el camino de su vida. Y la mayoría de los hombres no lo harían cuando eso significa abandonar cualquier otra oportunidad. Todavía me sorprende que Benjen eligiera el negro. Ned le contó a Benjen las diversas hazañas de sus hijos, así como a Catelyn y las muchas personas de Winterfell que ambos habían conocido desde la infancia. Estaban entrando al patio del gran castillo cuando Benjen preguntó por el último de sus sobrinos. ¿Y Jon, hermano? Los ojos grises de Ned parecieron oscurecerse aunque solo fuera ligeramente. Siempre hacían eso cuando su estado de ánimo cambiaba. Jon está bien, al igual que Rab, ha comenzado a pelear en el patio con Ser Roderick. El chico tiene un talento natural con la espada y si lo soy honesto, él es el mejor espadachín. ¿Todavía tiene la idea en la cabeza de que quiere llevarse el negro? Benjen preguntó con cuidado. Sabía que Ned no estaba del todo cómodo con el deseo de su hijo de base de unirse a la Guardia de la Noche. Lo hace, aunque le he dicho muchas veces que existen otras opciones para él. A sus 9 años es tan terco como Brandon siempre lo fue. Benjen se rió entre dientes. Sí, hermano, porque no hay ni una pizca de terquedad en ti. Quién sabe, tal vez el muchacho encuentre otro camino en poco tiempo, uno en el que su ascendencia no signifique nada y pueda simplemente hacer lo que quiera con su vida sin dar nada. Tanto. Ned lo miró de reojo. Solo podemos esperar que el niño logre algo así a medida que se convierta en un hombre. Con eso, entraron al comedor de Winterfell e inmediatamente fueron golpeados por los gritos felices de los niños al ver a su amado padre y rara vez cerca de su tío. El resto de la noche la pasamos felizmente mientras la familia Stark compartía tiempo juntos. Harry Potter estaba felizmente inconsciente de la frecuencia con la que se hablaba de su presencia e influencia en el sur mientras él se ocupaba de la expansión de su pueblo.
En los 5 meses transcurridos desde su regreso de Braavos, los nuevos cultivos se habían plantado y habían crecido bien. A lo largo de Antler, cerca de su pared sur, se construyó un molino para el futuro procesamiento de la primera cosecha de trigo. Las frutas habían requerido un poco más de maniobra, pero al final lo logró. Tuvo que construir un invernadero, enteramente por arte de magia, para proporcionarles un entorno propicio a su crecimiento. Si bien podía hacer bastante para promover y controlar el crecimiento de los cultivos a través de la magia, las frutas necesitaban el invernadero para prosperar. El cambio que probablemente sería más apreciado en el futuro fue su producción de destilerías, no tan avanzadas como las más modernas de su época, pero aún lo suficientemente buenas como para producir vodka de alta calidad a partir de sus patatas. Una vez que recibiera algunas de sus frutas, tenía la intención de producir también sidra de manzana, si era posible. Las puertas, que los herreros terminaron mientras él estaba fuera, se instalaron en las paredes, aunque se mantuvieron abiertas como se había prometido. Eran de acero de 15 centímetros de espesor con runas grabadas en la cara. La más importante de las runas hizo que las puertas fueran lo suficientemente livianas como para que su inmenso tamaño y peso fueran manejables para abrirse sin dejar de ser increíblemente fuertes. Hay que amar la magia, de lo contrario las puertas tendrían que ser de madera. La mina proporcionaba regularmente a los herreros hierro nuevo, gran parte del cual se utilizaba para producir los zapatos necesarios para los bueyes que ahora arrastraban constantemente los carros cargados de piedras desde la cantera hasta la ciudad. El nuevo ganado estaba a cargo del mismo grupo que se ocupaba de los uros con algunas nuevas incorporaciones. El mayor cambio estructural en First Forge fueron los muelles protegidos y abovedados que siguieron el modelo del puerto púrpura de Braavos. Los barcos ya no estaban sujetos a los rigores de las tormentas que a veces azotaban el mar de los temblores. También se había creado un camino desde los muelles que atravesaba los numerosos edificios hasta las puertas exteriores. Incluso de noche podían usarse como luces instaladas por Harry, no luces eléctricas, sino llamas gubraitianas, el mismo tipo de fuegos que Salazar usó para iluminar la Cámara de los Secretos y que Dumbledore una vez regaló a los gigantes. Las llamas se asentaban sobre postes de hierro clavados y fijados en el suelo. En su tiempo libre Harry hacía dos cosas: leyó todos los libros que compró en la Ciudad Libre, aprendió bastantes cosas interesantes en el proceso y estudió la daga de acero validio que adquirió. En la historia de las grandes casas descubrió que, al igual que Inglaterra en la época medieval o la sangre pura de su propio mundo, casi todas las familias importantes estaban conectadas de una forma u otra. Los Targaryen llevaron esto a un nivel completamente diferente al casar a hermanos y hermanas durante siglos. Las otras grandes casas parecían evitar las relaciones familiares directas, pero ni siquiera los primos hermanos estaban prohibidos. Si lo que entendió en el libro era correcto, incluso los padres de Benjen Stark, Rickard y Lyanna, habían sido primos segundos. En cuanto a los grandes castillos de Poniente, estaba claro que eran los más grandes que había visto en su época, lo que no era sorprendente si se consideraba la enormidad del muro. Una cosa que se hizo evidente fue que cualquier asedio en Poniente era un asunto largo y prolongado, a menos, por supuesto, que tuvieras dragones. De Doom le recordó a Harry la caída de la Atlántida, solo que en lugar de que los mares vinieran a consumir la civilización avanzada, fueron los incendios. Para Harry, Freehold sonaba como un lugar increíblemente interesante incluso si no estaba ni remotamente de acuerdo con su práctica de esclavitud. En su propio mundo, se necesitaron docenas de magos entrenados para controlar dragones de la mitad del tamaño de los monstruos descritos tanto en The Doom, The Rise and Fall of the Valyrian Freehold como en Aegon the Conqueror and His Dragons. Supuestamente, un solo jinete cabalgaba y controlaba un solo dragón, algo que realmente no podía imaginar. Entre eso y su dominio implícito de lo arcano, se sintió tentado a emprender un viaje a la masa de tierra quebrada que los libros afirmaban que ahora estaba maldita. Mientras los mares hervían y los vientos arrojaban cenizas por toda esa zona del mundo. Aegon sonaba como una figura particularmente impresionante y Harry no había dudado que alguna vez habría un hombre con el mismo tipo de ambición. Honestamente, ¿quién piensa para sí mismo? Solo tengo 3.000 hombres y 3 dragones en una pequeña isla, pero de todos modos voy a conquistar los 7 reinos. Harry estaba decepcionado de que el libro sobre la Guardia de la Noche hubiera sido casi exactamente lo que esperaba. Había muy poco, o ningún hecho tangible, sobre los orígenes de la Guardia de la Noche o su historia más antigua. El maestre del libro afirmó que la Guardia de la Noche se formó durante la larga noche como una orden destinada a repeler a los otros cuando salieran del extremo norte. Fue el último héroe, con la ayuda de los niños, quien logró derrotar al enemigo de otro mundo. Luego Bran el Constructor, un hombre que se dice que es el primer señor de la casa Stark, con la ayuda de gigantes y magia construyó el muro como defensa para que el reino pudiera estar protegido de cualquier otra amenaza.
Desafortunadamente, estos eventos supuestamente ocurrieron hace 8.000 años, por lo que no había forma de saber que era un hecho y que eran meros rumores y especulaciones por parte del maestre autor del libro. Como esperaba, el más interesante de los libros era el libro de los libros perdidos, del maestre Marwin. El libro más bien pequeño, al menos en comparación con los demás, contenía extractos de otros libros con notas sobre sus orígenes. Había pasajes de libros que describían la visión valiria de la magia, algunas páginas de un relato de primera mano sobre la fundación de los dragones, pero los más impresionantes fueron los supuestos extractos del libro Signos y Portentos. Daenerys Targaryen, más conocida como Daenerys la Soñadora, escribió el libro basándose en las diversas visiones que tuvo en su vida, un rasgo que parecía común entre el linaje Targaryen si los libros de historia fueran una indicación. La mujer Targaryen fue más famosa por su predicción de la perdición de Valiria que convenció a su padre de retirarse a Dragonstone por temor a la catástrofe que se avecinaba. Fue gracias a su previsión que los Targaryen se convirtieron en los últimos señores dragón. Las 3 páginas que el maestre encontró de sus escritos incluían su predicción de la perdición y, si Harry las leyó correctamente, incluso hablaban del eventual ascenso al poder de su familia y su fracaso inicial en Dorne. Su lectura se había infiltrado en las lecciones de Val de forma regular y después de 6 meses de tutela ella podía leer todo por sí sola, aunque de vez en cuando se topaba con una palabra que no reconocía y le pedía ayuda, incluso estaba progresando en aprender a escribir correctamente. Si bien tenía muchos asuntos que atender, se había dedicado a enseñar a leer a algunos de los niños cuando tenía tiempo libre. En algún momento esperaba tener otra persona alfabetizada que pudiera dedicarse a tiempo completo a la tarea, pero Harry hizo lo que pudo mientras tanto. La daga de acero Valiria era un asunto completamente diferente. Hubo una cosa que se le hizo evidente casi de inmediato, sin más de una muestra solo podía aspirar a imitar el metal en lugar de reproducirlo por completo. Había docenas de encantamientos sutiles en la hoja que debieron haberse realizado durante el proceso de forja. Harry podía reproducir algunos de los efectos y ya lo había hecho con las runas, pero la magia que exudaban las espadas era algo que realmente quería descubrir. La clave sería asegurarse de no introducir demasiada magia durante el proceso y provocar que el metal se volviera inestable. La agudeza absolutamente permanente que solo podía asumir procedía del fuego del dragón que en sí mismo estaba mezclado con magia. Harry podía producir fuegos eternos pero no exudaban magia de la misma manera. Y no confiaría en Fienfire para tal proceso, era volátil por naturaleza y además fuego maldito. Como resultado, la hoja podría romperse en el peor momento. No intentó de inmediato probar sus hallazgos. En lugar de eso, decidió estudiar más a fondo la naturaleza de la espada, con la esperanza de encontrar alternativas para las cosas que no sabía cómo reproducir. Por supuesto, el acontecimiento más importante en opinión de Harry fue mucho más personal. Val estaba ahora embarazada de 7 meses y estaba embarazada de un hijo. Ya no podía ayudar de la misma manera que cuando tenía más movilidad, pero había empezado a reemplazar a Harry cuando se trataba de enseñar a los niños a leer. En verdad, no le sorprendería que ella estuviera embarazada de gemelos considerando su tamaño. Quería hacerle un hechizo de diagnóstico para estar seguro, pero ella rechazó la oferta queriendo esperar. Hubo varios momentos de peleas entre la pareja durante su embarazo, nada particularmente desagradable, pero la más memorable de sus pequeñas disputas ocurrió debido a una tradición salvaje que él aún no había conocido. Un mes después de su llegada a casa desde Braavos, sacó a relucir la cuestión del nombre de su futuro hijo. Estaban acostados en su cama después de un episodio de hacer el amor, las hormonas de Val se habían activado bastante abruptamente y viendo que ella ya era una mujer voraz en la cama, pasaron bastante tiempo en estado de desnudez. No es que Harry se quejara, es así, ¿hay algún nombre en particular que te guste para un niño o una niña? Harry le había preguntado con calma, sin ver absolutamente nada malo en la pregunta. Tenemos tiempo más que suficiente para preocuparnos por ese amor. Val respondió fácilmente. Harry frunció el ceño, 6 meses parece mucho tiempo, Val, pero pasará antes de que nos demos cuenta, es mejor que lo discutamos ahora. Ella le devolvió la mirada perpleja, no vamos a nombrar a nuestros hijos hasta que tengan 2 años, es una tradición y planeo continuar. Ahora, obviamente, los de ellos no serían los primeros niños nacidos desde que llegó Harry y él había ayudado a garantizar que más de un bebé sobreviviera a su infancia, pero nunca había estado tan involucrado como para darse cuenta de que los niños no recibieron nombres al nacer. Val, te prometo que cualquiera de nuestros hijos vivirá mucho más allá de su infancia. Preferiría renunciar a cada gramo de magia en mi cuerpo que dejar que algo le suceda a ellos o a ti. Pero no eres todopoderoso, Harry, ni siquiera tú puedes evitar que sucedan algunas cosas y como tal esperaremos hasta que sean 2 antes de nombrarlos. Claramente pensó que ese era el final de la conversación, pero Harry no estuvo de acuerdo.
No tengo ningún interés en llamar bebé a nuestro hijo o hija durante los primeros 2 años de su vida. Entonces, ¿podemos discutir esto? Val gritó mientras se alejaba de él, no hay nada que discutir. Harry puso las yemas de sus dedos a un lado de su mejilla y empujó ligeramente hasta que sus ojos azul pálido miraron directamente a su verde esmeralda. Hay mucho de qué hablar, Val. Te prometo que sí puedes darme una verdadera razón por la que estás tan muerta. Si me dedico a mantener esta tradición, estaré feliz de seguirla, pero por favor díganme por qué. Val lo miró fijamente por un largo momento y Harry se sorprendió al ver un poco de humedad entrar en sus ojos. Finalmente dio un suspiro de resignación antes de hablar. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años, mi madre fue secuestrada cuando yo tenía 9 años. El hombre, Elric, era bastante amable y cuando yo tenía 10 años mi madre tuvo otro hijo, un bebé. Niño. Elric no observó todas las tradiciones como lo hizo mi madre y nombró a su bebé cuando nació. Elsuin murió 3 meses después y eso desgarró a mi madre por dentro. Ella siempre me dijo que nombrar a su hijo lo hacía todo mejor. Peor. Harry nunca había visto a Val llorar antes, incluso cuando se fue a Braavos ella eligió otras formas de mostrar cuánto lo extrañaría, pero hablar de las dificultades de su madre provocó que una sola lágrima gorda cayera de su ojo. Harry lo limpió con la yema de su pulgar mientras bajaba su otra mano para descansar sobre el estómago hinchado de Val. Ciertamente ahora entiendo mejor tu preocupación, amor, pero no confíes en mí para cuidar de nuestros hijos. Ella le dio una sonrisa triste. Lo hago, Harry, al igual que tú confías en mí, pero al ver cómo toda esa experiencia desgarró a mi madre, no sé si puedo hacer lo que me pides. Harry permaneció en silencio por un momento con su mente a la deriva. Está bien, si realmente no quieres nombrar a nuestros hijos hasta 2 años después de su nacimiento, eso es lo que haremos. La tranquilidad de Val es más importante para mí que un nombre tonto. Val se rió entre dientes. Debes pensar que soy bastante tonto, entre esto y ser analfabeto debes preguntarte por qué me tienes en tu cama. Harry no estaba muy contento con su autodesprecio, incluso si el cambio de humor fue inducido por hormonas. No eres tonto. Tuviste una mala experiencia y, como resultado, tienes miedo de hacer algo que rompa la tradición. No puedo culparlo. Por eso. En cuanto a que seas analfabeta, no me molestó cuando me lo dijiste y no me molesta ahora. Además, le sonrió, solo han pasado un par de meses y me dedico a la lectura como pez en el agua. Val le dedicó una débil sonrisa. Gracias, Harry. Se inclinó para besar su mejilla suavemente. Es la verdad, Val. Si cambias de opinión, le daremos un nombre a nuestro hijo al nacer, si no, esperaremos 2 años antes de darle un nombre. Harry hizo una pausa antes de darle una sonrisa descarada. Para ser justos, eso no significa que no podamos discutir los nombres que queremos darle a nuestro primer hijo y eso es todo lo que estaba proponiendo. Val se dio una ligera palmada en el pecho. No podías mencionar eso antes. Harry fingió estar herido por su juguetona bofetada provocando que una breve risita escapara de sus labios. Val, hubiéramos necesitado tener esta conversación eventualmente, mejor ahora que cuando el bebé realmente nazca. Val asintió antes de bajar la cabeza para descansar sobre el pecho desnudo de Harry. ¿Entonces nombres? Pasaron el resto de esa noche discutiendo posibles nombres y decidieron algunos de sus favoritos para niño o niña. 2 meses después de esa conversación, Harry quedó realmente sorprendido por uno de los nuevos miembros de First Forge. No hicieron nada notable que lo sorprendiera, solo fue la expresión de su rostro. Harry había estado más lejos de la parte principal de la ciudad hablando con Daya sobre el nuevo ganado cuando un grupo de aproximadamente 30 hombres y mujeres llegó caminando por el camino. Entre ellos había una mujer pálida con cabello oscuro y ojos grises, pero eran rasgos faciales que realmente lo detuvieron. La mujer se parecía exactamente a Tonks, al menos cuando no estaba modificando varias partes de su cuerpo. Tenía los mismos labios, nariz y estructuras faciales generales que el auror de su viejo mundo. La única diferencia notable fue que esta mujer se permitió tener un cierto nivel de suciedad que el metamorfomago nunca podría manejar. Por supuesto, la lanza en su mano derecha también era una pequeña diferencia. La mujer notó su mirada y decidió hacer comentario. Su voz era más áspera y mucho menos refinada que la de sus antiguos amigos. Sigue mirando y te arrancaré los ojos. Harry no reaccionó mucho, ni siquiera un sonrojo apareció en su rostro, en cambio solo la miró a los ojos. Lo siento, te ves exactamente como alguien que solía conocer, una amiga de hecho. Bueno, yo no soy su chico lindo, así que simplemente miraría hacia otro lado si fuera tú. Tomó del brazo al hombre que estaba a su lado y siguió caminando. Daya y Harry acababan de compartir una sonrisa divertida antes de continuar con su discusión. Unos días más tarde, Harry fue presentado adecuadamente a la esposa lancera.
Val y Harry acababan de llegar de una discusión con Ulf y Tormund donde habían decidido introducir arcos largos de estilo militar en la fuerza de combate. Fue mientras caminaban cuando se les acercó la mujer ahora mucho más limpia. «Oye, mago», fue el amistoso saludo que recibió. Val y Harry sonrieron ante la dirección. «Bueno, supongo que podrías llamarme así si quieres», comenzó Harry, «pero la mayoría de la gente simplemente me llama Harry. Me temo que no supe tu nombre el otro día». «Osha», dijo con mucha más calma que las amenazas que había recibido antes. «Bueno, Ouche, ¿qué puedo hacer por ti?» Estaba hablando con Del mientras estábamos cazando y todo eso, y cuando ella me describió, me di cuenta de mi error. Le dio a Val una mirada rápida, particularmente cuando me dijo que ya estabas hablado por ti. Val se rió entre dientes y respondió a la otra esposa lancera, él me contó sobre eso y no hay necesidad de preocuparse por eso. Por lo que dijo, fue un encuentro bastante divertido. Ouche en realidad dio un suspiro de alivio, Del me estaba diciendo que iba a tener un gran problema por eso. Fue el turno de Harry de reírse, Del solo estaba tratando de asustarte, Ouche. Val continuó por él, sí, créeme, nuestro intrépido líder, por muy malo que sea, no se ofende por cosas así. Como dije, lo encontró divertido. Compartieron una risa después de eso antes de tomar caminos separados. Harry solo tuvo un puñado de encuentros con Ouche desde entonces, pero cada uno había sido mucho más placentero que el primero. En ese momento, Harry estaba parado afuera de las puertas de la ciudad con una sola mujer a su lado. El nombre de la mujer era Briar y era una de las incorporaciones más recientes a Forge, tenía cabello oscuro y ojos grises. Tenía los ojos demasiado juntos y tenía una cicatriz profunda en la mejilla izquierda. Su nariz era demasiado grande para su rostro y estaba torcida. Ella era baja, mucho más baja que Harry, probablemente solo alrededor de 5 pies de altura. A pesar de todo eso, Harry no tenía dudas de que pocos se atreverían a acercarse a ella sin su consentimiento si el gato sombra a su lado fuera una indicación. Ella era una huarga que estaba cansada de vivir sola y había oído rumores sobre Harry. Llegó hace 2 meses y le gustó lo que vio y decidió quedarse permanentemente. Los cazadores ciertamente apreciaron su presencia, ya que los wargos podían explorar más adelante y encontrar presas donde otros no podían. Su objetivo hoy no era cazar un querido o un jabalí, sino enseñarle a Harry las complejidades más finas del Varghing. Harry no sabía exactamente qué animal le llamaría la atención, pero esperaba poder encontrar algún tipo de pájaro entre los árboles. Se alegró cuando Briar le dijo que podía sentir el talento en él, lo que significaba que este no sería un esfuerzo infructuoso. Por otra parte, los wargos podrían sentir mi magia inherente. Avanzaron lentamente a través del bosque encantado, pero al principio encontraron pocos animales. La nueva ciudad probablemente ahuyentó a una buena parte de los animales de los límites del bosque. Habían recorrido aproximadamente 4 millas hacia el bosque y habían estado caminando durante aproximadamente 1 hora y media cuando Harry vio algo en la línea de árboles que inmediatamente lo hizo detenerse. Sentado en un arciano cercano había un hermoso búho blanco como la nieve. Harry era lo suficientemente consciente de sí mismo como para darse cuenta de que su siguiente decisión fue impulsada tanto por el sentimentalismo como por cualquier otra cosa. Harry le habló suavemente a Briar, me gustaría intentarlo con ese pájaro de allí. Hizo un gesto hacia el árbol. Ella miró y se encogió de hombros, muy bien, debes extenderte hacia el pájaro, tocar tu mente con él y luego, cuando el animal que está dentro intente luchar contigo por el control, forzarlo a someterse o trabajar con él hasta que se encoja de hombros. Calma. Superficialmente, esto sonaba mucho a legitimidad pasiva, que le daba a Harry más que una pequeña ventaja, pero era fundamentalmente diferente en un sentido. Con la legitimancia pasiva no había suficiente conexión con el objetivo para establecer alguna vez el tipo de control que un wargo tenía sobre sus compañeros animales. En opinión de Harry, esto sonaba como una versión mucho más compleja de la misma práctica. Entonces, Harry hizo lo que ella le pidió y empujó sus pensamientos hacia la pacífica criatura aviar a menos de 15 metros de distancia. La sensación de entrar en la mente del animal era familiar, si no exactamente igual a la de entrar en la mente de un humano. En lugar de los muchos pensamientos que pasaban por la cabeza de la mayoría de las personas, Harry estaba inundado de instintos e imágenes. Al principio, la lechuza parecía contenta de dejar su presencia, hasta que empezó a cavar. A medida que se adentraba más en la mente del búho, comenzó a tratar de ganar control y el pájaro se defendió con lo que Harry solo podía describir como el equivalente mental de un pico y garras. Tomó una decisión en ese momento, no quería obligar a la criatura a someterse, quería que fuera uno con él, así que dejó de pelear y se llevó una grata sorpresa al sentir que el ave se relajaba.
En lugar de un enfoque directo, Harry se reprendió mentalmente por la decisión de Snape, comenzó a relajarse en la mente del pájaro, llegando incluso a mostrarle al animal su amor personal por el vuelo. Lo que pareció una hora pero en realidad fueron solo 2 minutos. Harry sintió el cambio, ya no estaba en guerra o razonando con los instintos del animal, sino que era uno con ellos. Cuando volvió a abrir los ojos, pudo verse a sí mismo de pie a lo lejos con una claridad que nunca hubiera imaginado incluso después del proceso que arregló su vista. Sus ojos generalmente verdes se volvieron blancos cuando tomó el control del animal. Podía escuchar cosas en la distancia que no podía escuchar hace un momento, pero lo más importante es que sintió la necesidad de volar, lejos y alto, por lo que Harry extendió sus alas y despegó de la rama dejando atrás su verdadero cuerpo. El sentimiento era indescriptible para el hombre al que le encantaba volar. Ya llevaba 3 años sin acceso a una escoba y, aunque podía recrear las runas y la magia necesarias, no había encontrado el tiempo para hacerlo. Pero esto fue mucho mejor. Si bien él siempre había sido elegante en el aire, tener tus propias alas y sentir el viento debajo de ellas a medida que subes cada vez más alto es un nivel de libertad completamente diferente. Había considerado aprender cómo convertirse en animago en el pasado, pero nunca lo logró. Por lo que sabía, parecía que ser un wargo producía sentimientos similares. Fue entonces cuando recordó la advertencia más importante acerca de atacar a un pájaro y se dio cuenta de que fácilmente podía perderse en las sensaciones si no tenía cuidado. Entonces, empleando un poco de oclumancia, tomó mejor control de sí mismo, se dio la vuelta y se deslizó suavemente hacia el suelo. Voló más lejos y más rápido de lo que pensaba, ya que pasaron otros 5 minutos antes de encontrarse parado en el bosque con un Briar aparentemente preocupado a su lado. Se relajó cuando vio el búho nival volando sobre el hombro de Harry. Con un batir de alas, el pájaro aterrizó sobre el hombro de Harry y con poco esfuerzo encontró su visión una vez más la de un humano. La lechuza en su hombro no se fue, sino que acarició su mejilla con un suave ulular. Briar tenía una mirada de satisfacción. Felicitaciones, acabas de lograr tu primer cambio de piel exitoso. El pájaro se quedará contigo ahora. Harry dudaba que alguna vez necesitaría habitar la mente de otro animal, pero de todos modos se alegró por la lección. Briar continuó con su rostro volviéndose más serio. Una advertencia, Harry, no permitas que ningún animal en el que habitas muera mientras controla su mente. Se sabe que la reacción de una experiencia tan traumática vuelve locos a los hombres. Harry asintió resueltamente e intentó prestar atención a esa advertencia. Por supuesto, la oclumancia probablemente me salvaría de lo peor de la reacción, pero volverme loco sería infinitamente peor que el de un Varg promedio. Mientras caminaban de regreso al campamento, Harry contempló en silencio algo que había estado considerando durante mucho tiempo y, mientras se acercaban a las puertas de la ciudad, tomó una decisión final. Con un suave golpe en el hombro detuvo a Briar, quien le dirigió una mirada confusa. Con un rápido movimiento de su muñeca izquierda en lugar de la derecha, su varita de acebo se disparó hacia su mano, mientras que la varita de saúco se había convertido en su principal arma mágica. Se negó a abandonar la que le salvó la vida más de una vez en su juventud. Girándolo en su mano, lo presentó de modo que el mango apuntara hacia Briar y le pidió que agarrara el delgado trozo de acebo. Lo hizo tentativamente, lo que hizo que Harry se riera disimuladamente al recordar su primera experiencia con una varita. Bueno, agítala. Dijo con mucha más exuberancia que la que era perfectamente necesaria. Ella dudó solo un momento antes de hacer lo que él le pedía. Cuando ella terminó el movimiento de su muñeca, él se sintió decepcionado porque no pasó nada, no hubo luz, ni silbido de aire, y definitivamente no hubo explosiones. Sin embargo, no dejó que su decepción se mostrara mientras tomaba una de sus posesiones más preciadas del Varg a su lado. Gracias por hacer eso por mí, he querido probar esa pequeña teoría mía desde hace bastante tiempo. ¿Esperabas que pudiera hacer tu tipo de magia? Afortunadamente, ella no parecía decepcionada, solo curiosa. No esperaba que lo hicieras, pero esperaba. Hay una magia inherente en ti que es obvia, de lo contrario, no serías capaz de entrar en la mente de un animal con tanta facilidad, pero parecería mi tipo de la magia no es para ti. En verdad, Harry no estaba del todo sorprendido. La magia que practicaban los wargos era demasiado refinada, demasiado específica, para permitir su movimiento hacia su tipo de magia. Si le hubieran contado historias de magia accidental que ocurría alrededor de cada Varg en su juventud, habría tenido más esperanzas en el éxito de su pequeño experimento. Era una larga caminata desde las murallas hasta la ciudad propiamente dicha y, a medida que se acercaban, Briar lo dejó para ocuparse de sus propios asuntos mientras él caminaba por la calle que había construido para que la entrada y salida de la ciudad fuera más fácil para todos. Podría haberse aparecido nuevamente, pero pensó que había algo que decir sobre caminar. Le dio la oportunidad de hablar con los agricultores y pastores a lo largo del camino.
Él era su líder y estar presente era parte del mantenimiento de la buena voluntad que desarrolló desde que tomó el control de manos de Tormund. Le tomó un poco más de una hora ir desde las puertas hasta la forja. Cuando llegó de regreso a la ciudad fue en busca de Val. No le sorprendió encontrarla sentada con unos 15 niños, incluidos Munda y Gilly, haciendo todo lo que podía para enseñarles a leer. Él se coló detrás de ella antes de que ella tuviera la oportunidad de notar su presencia. Le dio un suave beso en la nuca mientras pasaba las manos por su abdomen y lo frotaba con amor. Mientras movía la cabeza para besarle la mejilla, pudo sentir la pequeña sonrisa que tiraba de la comisura de sus labios. Sintió una suave patada contra su mano mientras la retiraba. Las chicas bajo su tutela se reían alegremente mientras los chicos, como solían hacer, fingían tener arcadas ante la muestra de cariño. Si bien Harry sabía que Val no era el tipo de mujer que se desvivía por el romance, disfrutaba mostrándole cuánto le importaba a través de pequeños gestos como este. Sin embargo, las niñas dejaron de reír cuando notaron la lechuza en su hombro. Todos los niños preguntaron si podían acercarse a la hermosa criatura e incluso Val levantó una mano para acariciar las plumas del animal. Harry sospechaba que algo de su propia personalidad se filtraba en el animal cuando se fusionaban porque dudaba que cualquier ave salvaje respondiera con tanta calma a los muchos toques si no fuera el caso. Después de un corto tiempo, los niños volvieron a trabajar en su lectura. Algunos ciertamente tuvieron dificultades, pero considerando la falta de un maestro adecuado, estaban haciendo buenos progresos. Harry se sentó con ellos y ayudó en lo que pudo mientras él y Val comenzaban a conversar. Mirando a la lechuza en su hombro por un momento, ella habló, así que claramente tu pequeña misión de esta mañana salió bien. Harry sonrió ampliamente, efectivamente lo hizo, esperaba encontrar algún tipo de pájaro y logré encontrar una lechuza. ¿Es hombre o mujer? Mujer, respondió Harry rápidamente, al igual que Edwig, dijo con cariño. Harry, por supuesto, le había contado a Val sobre su animal familiar cuando era adolescente, solo necesito pensar en un nombre para el hermoso pájaro. Por supuesto, ese comentario provocó más de unas pocas sugerencias de los niños, desde el increíblemente original Snowy hasta Valerion, de uno de los niños que escuchó el nombre en el libro sobre Aegon y sus dragones. Harry estaba empezando a pensar que Edwig II sería el mejor nombre cuando uno de los jóvenes, Niall, ofreció un nombre que parecía gustar a todos, Tyll. Después de la sorprendentemente larga digresión sobre los nombres de los pájaros, Val y Harry continuaron su conversación. Me gustaría encontrar más búhos si es posible, ya que tengo toda la intención de entrenar a Tyll aquí para que sea un mensajero además de mi compañero Wargo. Val solo asintió mientras seguía ayudando a los niños. Durante una hora más ayudaron a los niños a aprender a leer. No podían hacer más de 15 o 20 a la vez y era evidente que había muchos más niños. Lo harían por turnos y los niños que algún día leyeran harían lo que pudieran para ayudar a los demás cuando Harry y Val no estuvieran presentes. Harry replicó los libros con hechizos simples de Gémino, pero incluso el aumento de libros reales solo podía ayudar hasta cierto punto cuando no había nadie que pudiera dedicarse por completo a su educación. Una vez que Harry y Val estuvieron de regreso en su casa, abordó un tema que sabía que a ella no le hacía particularmente feliz. Creo que mañana iré a Arome. La cabeza de Val se giró para mirarlo tan rápido que no se sorprendería si tuviera un latigazo cervical. Realmente no entiendo por qué quieres ir allí, especialmente cuando hay mucho que hacer por aquí. Era un argumento débil y ella lo sabía. En ese momento quedaba muy poca construcción por hacer alrededor de First Forge. Ahora había un excedente de viviendas entre el área minera al norte y la ciudad principal, incluso con la afluencia de gente nueva. Los cultivos y el ganado estaban bien, los pescadores se habían vuelto infinitamente más hábiles, al igual que los herreros y los carpinteros. Los guerreros y cazadores continuaron con sus actividades como de costumbre, aunque, siguiendo las instrucciones de Harry, Tormund continuó enseñando continuidad del grupo y tácticas a los recién llegados, mientras trabajaba incansablemente con el arco largo. Hemos tenido esta discusión antes de Val. Quiero reconstruir la ciudad allí aunque solo sea por la península en la que se asienta es fácilmente defendible. Si realmente hay una maldición allí, haré lo que pueda para romperla y nosotros repoblará el lugar. ¿Y quién guiará allí a Harry? No puedes estar en dos lugares a la vez. Daya, vigila a los granjeros. Tormund es demasiado importante para los guerreros. Del es nuestro mejor cazador y un buen luchador, pero no del tipo de persona que podría liderar una ciudad en tu ausencia. Val, ahora no estoy en todas partes y la gente hace un buen trabajo manteniéndose en marcha. Además, creo que Ulf podría hacer un buen trabajo supervisando las cosas mientras yo no estoy allí. Val suspiró con cansancio. La gente de Harry te respeta porque eres un líder fuerte, es ese solo hecho el que te salva de gran parte del escrutinio que la mayoría recibiría por los cambios que has realizado. Eso y nadie puede negar que nuestras vidas son más fáciles, pero ir a Arome no será bien recibido.
La gente cree que está maldito por una razón y no irán allí a menos que los obligues y forzarlo solo generará malestar. Harry no pudo discutir su punto y sabía que sus preocupaciones eran solo por él y el bienestar de Norfolk. Sé que tienes razón, Val, pero me lo agradecerán si alguna vez nos vemos obligados a abandonar este lugar. Se sentó pensando en silencio antes de sacudir brevemente la cabeza. Bien, pero solo porque sé que estás pensando en las amenazas a largo plazo sobre las que advirtió Bloodraven. Harry se inclinó para darle un abrazo. Gracias por estar de acuerdo conmigo en esto. Hizo una pausa por un momento, y no te preocupes, no estaré fuera por mucho tiempo. Tú mejor no. Fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Cuando Harry la abrió se encontró con un Tormund de rostro sombrío. Tenemos una situación. Había ira y tristeza en su voz que enviaron advertencias a la cabeza de Harry. ¿Qué ha pasado? Será mejor que vengas y lo veas por ti mismo. Harry se volvió hacia Val, quien le hizo un gesto para que se fuera sin ella antes de caminar con Tormund por la calle. A medida que se acercaban al salón, Harry pudo ver una gran reunión de gente. Abriéndose paso entre la multitud con facilidad, la vista que encontró fue algo que había temido desde hacía mucho tiempo. En la calle muerto, estaba Ulf, con el cuello cortado. Si Harry adivinara el hombre en el que había llegado a confiar como asesor fue tomado completamente por sorpresa. Atado a unos metros de distancia había un hombre pequeño sin pelo y con dientes amarillentos y podridos. Quienquiera que fuera, no era un hombre con el que Harry se había encontrado hasta el momento, pero si la sangre en su mano era una indicación de que estaba a punto de hacerlo. Antes de hacer cualquier otra cosa, Harry se acercó al cuerpo sin vida de Ulf y cerró los ojos suavemente dándole a su amigo un momento de silencio. Cuando la mirada de Harry cayó sobre el aparente asesino, muchos se estremecieron ante la luz fría que parecía invadir sus iris verdes. ¿Quién es él? Harry no volvió la mirada pero Tormund supo que se estaba dirigiendo a él. Uno de nuestros recién llegados, hasta donde tengo entendido la semana pasada, él y Ulf discutieron sobre algunas de las prácticas aquí en First Forge, es decir, su reciente giro hacia la enseñanza de los niños a leer y escribir y tu política con respecto a los enemigos conquistados. Ulf le dijo que no estaba obligado a quedarse aquí y que si no le gustaba podía irse. A Harry le pareció bastante inofensivo, pero claramente algo había provocado que la situación empeorara. Fernie, una de las ex esposas de Craster, habló entre la multitud. Yo estaba allí, Harry. Este hombre se enfureció y, después de que Ulf se alejó unos 10 pasos, sacó su cuchillo. Ulf ni siquiera lo hizo. Lo vi venir cuando la espada fue arrastrada por su garganta. Aún así, la mirada de Harry nunca abandonó al hombre. No pudo evitar notar que el asesino no tenía las piedras para mirarlo a los ojos después de su crimen. Harry caminó hacia adelante, cerniéndose sobre el asesino. ¿Cómo te llamas? La voz de Harry carecía de emoción y provocó un breve escalofrío que recorrió muchas espinas. El hombre todavía se negaba a mirar a Harry mientras murmuraba, Gorbold. Gorbold, asesinaste a uno de mis amigos a sangre fría por un problema que tomaste con mis órdenes, mis reglas. Como dijo Ulf, nadie te obligó a venir a este lugar. Finalmente el hombre se giró hacia Harry pero fue solo para escupir a sus pies. El pueblo libre no tiene reglas excepto las de los dioses. Cada hombre, mujer y niño aquí no es mejor que un arrodillador. Hubo un alboroto general entre los Norfolk, pero Harry se sorprendió al ver algunas personas que aparentemente estaban de acuerdo con ese sentimiento. Supongo que es inevitable que no todos acepten mis decisiones, pero al menos entienden que yo dirijo y ellos me siguen y, a menos que puedan derribarme, así son las cosas. Si esa es tu opinión, asesino, entonces puedes irte. Fuertes murmullos de sorpresa fluyeron entre la multitud, pero Harry no había terminado. Pero te vas con nada más que tu ropa interior para protegerte del frío. Todas tus pertenencias están tomadas. De ti por tu crimen, si de alguna manera logras sobrevivir solo en el bosque, nunca más serás bienvenido en este lugar ni en ningún lugar controlado por los Norfolk. Con un movimiento de muñeca y un movimiento de su varita, el hombre se despojó de todo menos de una fina camiseta y su ropa interior. Fue triste darse cuenta de que un luchador como Ulf perdió la vida ante un hombre tan débil y carnoso. Sal de este lugar avergonzado. Luego, Harry se volvió hacia la multitud. Que se sepa que Gorbold nunca más será bienvenido dentro de los muros de Norfolk. La gente estaba un poco asombrada por la brutalidad general de Harry, pero de todos modos se levantó una ovación cuando un hombre al que todos habían llegado a respetar estaba siendo vengado. Gorbold se vio obligado a caminar 5 millas desde el centro de la ciudad hasta las puertas con abucheadores pisándole los talones. El hombre corrió desde un momento para escapar de su ira pero no tenía la resistencia para seguir así. Cuando finalmente llegó a la puerta, Harry lo estaba esperando allí y cuando salió, las 2 grandes puertas dobles se cerraron definitivamente detrás de él.
En un instante, Harry volvió a aparecer en First Forge y salió en busca de Tormund una vez más. Quiero que informen a todos los hombres que se dedican a vigilar los muros que cuiden de ese hombre, no lo quiero cerca de este lugar nunca más. Tormund asintió en señal de acuerdo. Quedó impresionado con la decisión de Harry y se alegró de tener alguna retribución por la muerte de Ulf. Le había llegado a gustar el hombre que trabajaba tan frecuentemente con él a lo largo de los años. Harry rápidamente regresó a casa y le contó a Val lo que había sucedido. Ella se puso furiosa cuando escuchó la historia y realmente sintió que Harry había dejado al hombre en paz. Deberías haber castrado a ese hijo de puta antes de dejarlo irse. Harry realmente se encogió ante la imagen mental. No se les escapó a ninguno de los dos que el hombre que Harry tenía en mente para ayudar a restaurar a Arome les acababa de ser arrebatado mediante una violencia sin sentido. Más tarde esa noche se instaló una pira funeraria exclusivamente para Ulf, y cientos de habitantes de Norfolk se reunieron para verla arder. Harry encendió el fuego él mismo. Un grupo de fuegos multicolores salió de su varita mientras consumían el cuerpo hasta que no quedó nada más que cenizas. A la mañana siguiente, Harry se despertó muy temprano, aunque todavía de mal humor por los acontecimientos del día anterior. Quería llegar a Arome para poder progresar lo máximo posible. Antes de irse, Val se aseguró de tener su espejo encima en caso de que necesitara contactarlo. Con un último adiós, Harry desapareció con un pop solo para reaparecer a 200 millas de distancia en los restos ruinosos de lo que una vez fue el único pueblo al norte del muro. Lo primero que Harry notó fueron las marcas de quemaduras a lo largo de los edificios de madera desgastados por el agua. La ciudad no era grande, solo unos 25 edificios de tamaño mediano en total y otros 5 más grandes. Mirando a su alrededor, Harry pudo entender la renuencia de la gente libre a venir a este lugar. Definitivamente había una atmósfera inquietante en el aire, pero hasta donde Harry podía ver, no había fantasmas rondando el lugar, solo eso estaba en la superficie. En momentos como estos se alegraba por el tiempo dedicado a aprender más sobre la magia. Caminó hasta el centro del pueblo, despejó un espacio debajo de él y se sentó. Le tomó más tiempo que cuando lo practicaba regularmente, pero unos 5 minutos después sintió una ligereza que invadió su mente y, al abrir los ojos, se encontró mirando como a través de un velo. Los espíritus que permanecían pero carecían de la fuerza para manifestarse como verdaderos fantasmas se hicieron evidentes para él. Había tal vez 2 docenas de ellos en distintos estados de angustia. Si quería limpiar este lugar de su supuesta maldición, necesitaba convencerlos de que se fueran para lo que viniera después. Mientras estaba de pie, dejó atrás su cuerpo físico y se acercó a un hombre cercano que parecía estar atrapado en un bucle continuo de su propia muerte, ardiendo en agonía. Con cautela, Harry puso una mano en el hombro del hombre que lo sacó de su estupor. Con miedo miró a Harry. ¿Quién eres? Alguien que pueda ayudar. El hombre miró a su alrededor con recelo. ¿Estoy muerto? Sí, pero estás estancado. Esto puede suceder cuando las personas mueren de una manera particularmente estresante. El lugar de su muerte puede verse atormentado por su presencia. Moriste hace casi 600 años, espero poder ayudarte a seguir adelante. Vinieron desde el sur, comenzó tentativamente. Al principio pensamos que eran solo algunos de los Skagosi. No habría sido la primera vez que venían a Arome, pero luego los vimos en el cielo. Harry permaneció en silencio, pero estaba bastante seguro de saber a qué se refería este hombre. No tuvimos ninguna posibilidad. Las bestias aladas lanzaron fuego sobre la ciudad, pero solo lo suficiente para expulsar a casi todos de sus hogares. Cuando el barco aterrizó, 100 guerreros de cabello plateado abandonaron el barco brillando con un hermoso acero y empuñando espadas afiladas. Incluso más allá del muro escuchamos rumores sobre los señores dragón. Algunos de nosotros, señaló hacia las otras almas atormentadas, tratamos de luchar, de salvar a las mujeres y a los niños, pero lo único que logramos fue morir antes. El hombre miró a lo lejos por un momento. Lo último que recuerdo antes de que las llamas consumieran mi cuerpo fue a mi mujer y a mi hijo siendo encadenados y arrastrados hacia el barco. Nadie supo con seguridad qué causó la caída de Arome, pero ahora Harry lo sabía. Los dragones habían llegado y si los imperios habían caído antes de su poder, un grupo de gente libre poco unido no tenía ninguna posibilidad. Harry escuchó mientras el hombre continuaba hablando del evento traumático hasta que finalmente no tuvo nada más que decir. Escucha, comenzó Harry, no puedo decirte lo que viene después de esto porque no lo sé. Un maestro mío siempre decía que era la próxima gran aventura. Me gusta pensar que verás a tu hijo y a tu esposa. De nuevo, pero lo que puedo decirte es que no hay paz aquí en este lugar, donde lo único que harás será revivir el peor momento de tu vida. Así que, por tu propio bien, déjalo ir. Miró a Harry por un largo momento, sus ojos traslúcidos se clavaron en los de Harry y luego, con un ligero ablandamiento de sus rasgos, se desvaneció en la nada.
Repitió el proceso una y otra vez, escuchando mientras hablaban de la experiencia antes de desaparecer del mundo etéreo. Lo más difícil para Harry fue una niña que encontró en una de las casas, estaba acurrucada en un rincón por el miedo. Se había escondido por orden de sus padres solo para quemarse viva mientras lloraba de miedo. El tiempo tenía poco significado para Harry y cuando finalmente terminó de quitar la maldición de Arome y regresó al mundo despierto, el sol estaba alto en el cielo. Hubo un claro alivio del temor que uno sentía al estar entre los restos de la ciudad y mientras Harry miraba a su alrededor decidió que sería mejor si este lugar no fuera más que un recuerdo antes de que Norfolk lo colonizara. Entonces, con un movimiento de su muñeca, el fuego saltó de su varita en oleadas, destruyendo lo que quedaba de los edificios después de 600 años. Fue cuando Harry comenzó a trabajar en los edificios que esperaba que pronto estuvieran ocupados que sintió una vibración en su bolsillo, un momento después y estaba mirando a Val perpleja. Harry, creo que tal vez quieras volver. ¿Está todo bien? Todo está bien, pero ha surgido algo inesperado. ¿Podrías encontrarte con Daya en la puerta occidental? Harry la miró desconcertado pero decidió no preguntarle sobre el tema y se apareció de inmediato. Aterrizó con un suave crujido, sorprendentemente las puertas estaban cerradas. Mientras miraba a su alrededor, encontró a Daya saludándolo desde lo alto de la pared. Subió las escaleras y descubrió que tenían visitantes aunque no eran gente libre. Había 10 caballos dispuestos frente a sus puertas, aunque solo 3 de ellos tenían jinetes, los demás llevaban varias otras cosas sobre sus espaldas. De los 3 jinetes, 2 iban vestidos completamente de negro, claramente hermanos de la Guardia de la Noche. Lo extraño fue que parecían estar escoltando al tercer hombre cuya atención estaba centrada en los grabados en la puerta. Este último hombre vestía una túnica gris debajo de sus pesadas pieles y tenía una cadena con docenas de eslabones alrededor de su cuello. Incluso desde la distancia, pudo ver que los eslabones estaban hechos de varios metales diferentes. A pesar de eso, fueron las túnicas las que más llamaron la atención de Harry. Túnicas grises, rata gris, quizás esto es de lo que me advirtió Blodraven. Uno de los hermanos negros devolvió la atención del hombre al muro, el hombre de mediana edad sonrió afablemente. Disculpe mi señor, mi nombre es Maestre Garis, fui enviado desde la ciudadela en Old Town para proporcionarle un asesor para su ciudad floreciente. Harry miró fijamente al hombre por un largo momento, causando que el hombre se inquietara donde estaba. No soy el Lord Maestre Gareth, y si esa era tu creencia, entonces me temo que tu viaje no fue en vano. Harry sabía que llegaría un momento en el que necesitaría reconocer su posición y tal vez incluso adoptar algunas de las costumbres del sur, pero atender a un maestre no era una razón suficiente. Pero dime cómo conociste este lugar. ¿No eres tú el líder de este lugar? Preguntó el maestre ignorando la pregunta de Harry. Lo soy, pero eso no me convierte en un señor. Ahora te sugiero que respondas mi pregunta. Recibimos cartas tanto del maestre Aemon de la Guardia de la Noche como del maestre Royan de Carod. Eso llamó la atención de Harry, o uno de sus hechizos de memoria no funcionó como pretendía o había alguien más en los árboles que vio toda la terrible experiencia. Solo podía esperar que la persona no hubiera divulgado sus conocimientos a nadie más allá del maestre. El maestre continuó sin darse cuenta de los pensamientos de Harry. Te serviría a pesar de tu falta de nobleza. Dijo con demasiado entusiasmo para el gusto de Harry, aún puedo darte buenos consejos. Mantengo mis propias opiniones sobre quién puede brindarme un buen consejo, maestre, y puedo asegurarle que se necesitaría algo más que ser mi concejal para sobrevivir en este lugar. El hombre farfulló por un momento antes de recuperar el rumbo. Claramente pensó que esto sería mucho más fácil de lo que es. Traigo conmigo 8 caballos cargados de libros y una bandada de cuervos portadores para vosotros. Ahora eso sonaba como algo de verdadero interés y podría ser más que un poco útil. Los caballos son yeguas y sementales. 4 de cada uno, sí, y los cuervos se pueden utilizar para comunicarse con muchos de los castillos más importantes del reino. A Harry le importaba poco eso ya que no tenía intención de entrar en contacto con los sureños. Además, eso es increíblemente limitado, simplemente entrenaré búhos para que vayan a la persona específica que quiero que reciba mis cartas. Pensando en la posibilidad de dejar que esta amenaza entrara en su lugar, Harry decidió que sería mejor mantener a sus enemigos cerca. Tal vez podría descubrir exactamente cuáles eran las motivaciones de los maestres si mantenía a este hombre en First Forge. Muy bien maestre, puedes entrar, pero debes saber esto, no servirás como mi asesor. Tengo un trabajo diferente en mente para ti. Hizo una pausa para dejar que el hombre sudara. Un hombre erudito como usted debe tener una gran habilidad tanto en lectura como en escritura. Su deber de tiempo completo será enseñar a los niños de First Forge a leer y escribir, a hacer esto y es posible que en algún momento te ganes mi confianza. Era extremadamente improbable, pero aún así Harry ofreció ese grano.
Había pasado un mes y las cosas habían progresado muy bien. Harry se había tomado el tiempo para construir lo que alguna vez fue Arome, aunque nadie se había mudado allí hasta el momento. Había suficientes casas allí para albergar a otras 2.000 personas, había muelles y había cavado la zanja para el muro a lo largo del tramo más estrecho de la península. Todavía era una extensión de tierra de 50 millas, pero no ni mucho menos y llevaría algún tiempo construir completamente el muro allí. El maestre Garys hizo lo que le pidieron e incluso pareció disfrutar enseñando a muchos niños, aunque no todos disfrutaron del hombre sureño. Mientras que Harry limitaba el número de niños a los que enseñaba regularmente, el maestre no hacía tal cosa, enseñaba a cientos de niños diariamente algo que Harry apreciaba, aunque el hombre lo irritó en más de una ocasión mientras lo intentaba. Para obtener información del asistente. El erudito nunca estuvo presente para las hazañas mágicas de Harry, que fueron más por diseño que cualquier otra cosa. Sus cuervos resultaron ser innecesarios ya que Harry, a través de TYLL, pudo localizar más búhos, a todos los cuales se les realizó el breve ritual necesario para convertirlos en búhos mensajeros. Construir una lechucería había sido bastante simple y los cuervos ahora obsoletos se mantenían allí, ya que habían enviado un mensaje a Banyan Stark explicando la advertencia de Bloodraven, pero la lechuza regresó sin respuesta. El maestre tomó esto como una especie de insulto personal. Fue el día después de que Harry terminó la lechuza que se enfrentó al tema. Harry acababa de entrar a la nueva estructura cuando el maestre llegó corriendo, disculpe L. Harry, el maestre todavía deslizaba de vez en cuando algo de lo que Norfolk se reía constantemente, esas lechuzas tuyas realmente no son necesarias, mis cuervos. Puede llegar a cualquier lugar que desee. Harry se giró para mirar al hombre con una sonrisa en sus labios, dígame maestre, ¿pueden sus cuervos encontrar a cualquier hombre, mujer o niño, al norte del muro, en los 7 reinos o al otro lado del mar estrecho, siempre y cuando su título esté escrito en el mensaje y el remitente tiene a la persona en mente? El hombre resopló burlonamente, ningún animal puede hacer tal cosa, la ciudadela seguramente estaría al tanto si ese fuera el caso. Harry soltó una breve carcajada ante la condescendencia del hombre. Obviamente, este hombre le da demasiada importancia a las cosas que la ciudadela sabe y no sabe. Estaría completamente equivocado, maestre Garys, mis búhos pueden hacer exactamente lo que dije. Por decirlo menos, sus cuervos no son necesarios. El hombre farfulló por un momento, realmente debo insistir. Se detuvo cuando vio la mirada que Harry le lanzó, no insistes en nada maestre. Hay aquellos entre mi gente que simplemente toleran tu presencia aquí porque yo lo permito, no me des motivos para cambiar de opinión. Garys tragó saliva visiblemente. Ahora aprecio tus esfuerzos aquí hasta ahora, aunque tu falta de voluntad para aceptar nuestras costumbres deja mucho que desear. Harry dejó que la declaración flotara en el aire por un momento, maestro, material de reflexión. Harry se alejó del hombre antes de ofrecerle un grano que debería aliviar su verdadera preocupación, puedes quedarte con tus cuervos. Incluso pueden permanecer en este lugar con los pocos búhos que tenemos actualmente, pero nadie aquí los utilizará. La conversación terminó ahí, aunque Harry se dio cuenta de que el hombre no estaba muy contento. Exceptuando esa discusión, continuó con normalidad. El único obstáculo real, si se le puede llamar así, era la preocupación de Harry por su esposa. Afortunadamente, ella no tenía náuseas matutinas particularmente fuertes ni antojos extraños, pero cuanto más avanzaba su embarazo, más sentía Harry la necesidad de estar cerca de ella. Fue tan malo en un par de ocasiones que Val tuvo que decirle que la dejara en paz y hiciera algo útil además de vigilarla. Acababan de salir por la puerta, Harry envió un fuerte hechizo de bloqueo mientras salían. Algo que siempre había hecho pero que tenía más cuidado con la presencia del maestre Garys. TYLL era la única lechuza que no estaba alojada en la lechucería, en cambio, se sentó en una percha justo afuera de su casa. Harry acarició sus plumas brevemente antes de comenzar a caminar lentamente por las calles de First Forge. Después de unos 5 minutos de caminata, Val, caminando como pato, se giró para mirarlo, realmente, Harry, hay cosas más importantes que podrías hacer que acompañarme a ver a mi hermana. Harry se rió entre dientes, puede que tengas razón, probablemente podría estar trabajando en la siguiente pared o... Pero fue interrumpido por el sonido del agua golpeando la fría piedra de la calle debajo de ellos y un leve gruñido de dolor de Val, Harry, acaba de romper fuente. Harry inmediatamente entró en acción. Tuvieron la suerte de estar frente al salón cuando sucedió y Harry rápidamente la acompañó al interior. Sin embargo, sin un segundo, conjuró una cama y se volvió hacia la persona más cercana que resultó ser Ousche. Val está de parto, por favor ve a buscarme a Fernie. La ex esposa de Craster ya se había ofrecido a ayudar con el parto, habiéndolo hecho decenas de veces cuando su padre marido aún estaba vivo para atormentarla.
Ouche ni siquiera dudó y salió corriendo de la habitación a toda velocidad. Harry intentó mantener a Val tranquila, no es que fuera particularmente difícil considerando su temperamento. Solo tuvo que esperar unos 20 minutos antes de que Fernie junto con otras 3 mujeres mayores llegaran con una vista desagradable detrás de ella. Fernie inmediatamente fue al lado de Val y comenzó a hacer preguntas sobre sus contracciones, cosas que Harry realmente no entendía. Mientras tanto, el maestre Gary se acercó a Harry. Vine a ofrecerle mi ayuda a Harry, he estudiado los procedimientos necesarios para dar a luz a un niño en la ciudadela. Harry le dio al hombre una mirada sombría. Maestro, ¿alguna vez ha dado a luz a algún niño? El hombre negó con la cabeza. Entonces le sugeriría que abandone este lugar mientras las mujeres con experiencia real se encargan del asunto. El maestre parecía como si estuviera a punto de protestar, pero la mirada en los ojos de Harry pareció hacerle pensar mejor. Esta fue una de las experiencias más intensas de la vida de Harry, y eso dice mucho para un hombre que había estado en situaciones que amenazaban su vida más de una docena de veces antes de cumplir los 20. Harry se quedó con Val todo el tiempo, sin salir ni a beber ni a comer a pesar de las ofertas de Deli Tormund para ocupar su lugar. En lugar de eso, se sentó allí sosteniendo su mano incluso cuando ella la apretó con tanta fuerza que le hizo perder la sensibilidad en sus dedos. Después de las primeras 16 horas, Fernie les informó algo que ambos esperaban desde hacía mucho tiempo: tendrás gemelos. Como lo sabía con seguridad, Harry no lo sabía, la primera etapa de su trabajo de parto ya ha terminado. Solo serán unas cuantas horas más. Esas pocas horas fueron pura agonía para Harry mientras se sentaba allí inútilmente para apoyarlo. Quería hacer algo para aliviar el dolor de Val, pero sabía que cualquier tipo de magia podía hacer más daño que bien y posiblemente afectar la capacidad de sus hijos para hacer magia. Harry se alegró de notar que no había amenazas contra su virilidad ni afirmaciones de que nunca más se le permitiría tocarla nuevamente. En lugar de eso, Val desnudó el dolor con un grito tras otro hasta que finalmente, 19 horas después de que comenzara el parto, se escuchó el llanto de un bebé en todo el salón y en la calle. Fernie envolvió al pequeño bebé rosado en un paño cálido antes de entregárselo a una de las otras mujeres, quien rápidamente cortó el cordón umbilical ante un gesto de Harry. Harry no tuvo que esperar mucho antes de que el primer grito fuera escuchado por otro. Esta vez Harry soltó la mano de Val con un beso antes de acercarse para cortar el segundo cordón umbilical del gemelo. Val parecía como si hubiera luchado sola contra una manada de lobos huargos, pero aún así tenía una sonrisa cansada incluso mientras Fernie limpiaba el desastre que se había hecho. Las otras mujeres le dieron a Harry un niño en cada brazo. Amplió la cama en la que descansaba Val antes de sentarse a su lado y entregarle uno de sus hijos. El rasgo más distintivo entre los gemelos fue el hecho de que uno era un niño y el otro una niña. Su hijo tenía una pequeña cantidad de cabello negro en la cabeza que claramente provenía de su padre, mientras que su niña tenía cabello rubio como su madre con una punzada roja, probablemente de Lily. Ambos niños tenían ojos bastante singulares. En el exterior de sus iris estaba el exclusivo verde esmeralda de su padre, mientras que el interior del iris era el azul pálido de su madre. Harry y Val simplemente miraron a sus hijos con adoración por un largo momento antes de que ella rompiera el silencio. Harry, ¿cuáles fueron esos nombres que decidimos? Tristan para un niño y Emer para una niña, pero pensé que no los nombraríamos hasta dentro de un par de años. Val sacudió la cabeza con cansancio. No, los nombraremos ahora, no me dejaré dominar por mi miedo. Los nombres son perfectos. Tomó un dedo de cada una de sus pequeñas manos, Tristan y Emer. Su hija comenzó a quejarse un poco e incluso en su estado de cansancio Val la acercó a su pecho para amamantar. En ese momento, a pesar del estrés y la presión del liderazgo, Harry no podía imaginar ser más feliz.